de hoy, 28 de noviembre de 2023, una sesión mixta. Ya va a iniciar la sesión. Una sesión mixta exclusiva para los partidos políticos declarados en oposición o independencia. Señor secretario, favor llamar a lista y verificar el quórum. Con todo gusto, señor presidente, siendo las 11:09 a.m. del día martes 28 de noviembre de 2023, procedo a hacer el llamado a lista y verificación de quórum en esta sesión mixta de la Asamblea Departamental de Caldas, conforme a la resolución 916 de 2023. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Buenos días, presente. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Buenos días, presente. Diputado Hernán Alberto Bedoya Cadavid. Presente. Diputado Diego Cardón Arango. Presente. Diputada María Isabel Gaviria Calderón. Presente. Diputado Camilo Gaviria Gutiérrez. Presente. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Presente. Diputado Andrés Fernando Chaparro Echeverri. Presente. Diputado Mauricio Londoño Jaramillo. Presente. Diputada Jessica Silvana Quiroz Hernández. Presente. Diputado Carlos Hernán Serna Trejos. Presente. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Presente. Diputada Jacqueline Vélez López. Diputado John Diego Villegas Marín. Presente. Diputada Jacqueline Vélez López. Presente. Señor presidente, se encuentra en pleno la Asamblea Departamental de Caldas. 6 diputados presentes de manera virtual, 8 diputados presentes en el recinto de la Asamblea Departamental de Caldas. De esta manera se configura el quórum deliberatorio y el quórum decisorio. Señor secretario, sírvase por favor leer el orden del día para ponerlo en consideración de la plenaria. El siguiente es el orden del día propuesto para la sesión plenaria mixta de hoy, martes 28 de noviembre de 2023. Sesión exclusiva para los partidos políticos declarados en oposición e independencia. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, himno al Departamento de Caldas. Tercero, presentación de observaciones al Plan de Desarrollo Unidos es Posible por parte de los partidos políticos declarados en oposición e independencia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1909 de 2018. Andrés Fernando Chaparro Echeverri, presidente. Luis Fernando Patiño Vargas, secretario general. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Se coloca en consideración el orden del día leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Aprueban los honorables diputados el orden del día. Señor presidente, se evidencia que en la plataforma los diputados que se encuentran conectados de manera virtual no manifiestan su oposición al orden del día y la plenaria igualmente manifiesta su decisión de aprobar el correspondiente orden del día. De esta manera, entonces, señor presidente, podemos proseguir con la sesión plenaria. Recuérdele, señor secretario, por favor, a esta plenaria de los asistentes, qué significa que hoy tengamos una sesión donde exclusivamente deben participar los partidos de oposición e independencia y qué sesión es la que se va a hacer el día de mañana.
Señor presidente, conforme a la Ley 1909-2018, que estableció el Estatuto de Oposición en la República de Colombia, debe realizarse una sesión exclusiva para que los partidos políticos declarados en oposición e independencia al gobierno departamental que encabeza el doctor Luis Carlos Velázquez Cardona puedan presentar sus observaciones respecto al informe de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo 2020-2023. Igualmente, el día de mañana se debe hacer una sesión en donde ya la plenaria, todos los corporados pueden presentar sus observaciones. Continuemos, señor secretario, con el orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Ya se hizo el llamado a lista, existiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio. Segundo, himno al departamento de Caldas. Viva Caldas, espléndida comarca, de virtudes glorioso caudal, de Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. De Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. Descendientes de casa bravía, de los Andes magnífica luz. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Viva Caldas, espléndida comarca, de virtudes gloriosa caudal, de Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. De Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. Salve Caldas, comarca pionera, de progreso fecundo vergel. Salve cuna de raza procera, de Colombia parcela más fiel. Salve cuna de raza procera, de Colombia parcela más fiel. Viva Caldas, espléndida comarca, de virtudes glorioso caudal,
Señor secretario, continuemos por favor con el orden del día. Tercer punto del orden del día, presentación de observaciones al Plan de Desarrollo Unidos es Posible por parte de los partidos políticos declarados en oposición a independencia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1909-2018. Advertir, señor presidente, que el informe correspondiente fue radicado en la corporación exactamente el 28 de octubre. Este informe fue entregado a cada uno de los corporados y está a consideración entonces de los partidos declarados en oposición, que en este caso es el Partido Liberal, y partido declarado en independencia, en este caso el Partido Centro Democrático. Igualmente advertir la presencia del doctor Carlos Anderson García Guerrero, secretario de Planeación, y su equipo de trabajo. Quiero preguntarle inicialmente a los honorables diputados militantes del Partido Liberal si alguno de ellos quiere intervenir para hacer las observaciones al Plan de Desarrollo Unidos es Posible como partido político declarado en oposición. Me certifica, por favor, señor secretario, si algún diputado miembro del Partido Liberal está pidiendo la palabra. Tiene el uso de la palabra el honorable diputado Jorge Hernán Aguirre González. Dale audífonos, ¿cómo estoy ahí? Ok, listo, perfecto. ¿Puedo iniciar? Hay un eco. Hay un eco que no deja. Listo. Bueno, voy a iniciar ofreciendo un saludo respetuoso al gobierno departamental y específicamente hoy en cabeza del doctor Carlos Anderson, secretario de Planeación, que articula todo lo relacionado no solo con el tema de plan de desarrollo, secretarías y entidades descentralizadas, sino que para estos efectos de la ley 1909 del 2018, especialmente lo que es atinente a quienes nos declaramos en oposición, que así fue lo decidido en su momento por la bancada del Partido Liberal, que como ya lo hemos dicho muchas veces, hemos sido una bancada declarada en oposición, que hemos sido respetuosos no solo de los términos legales y constitucionales y reglamentarios, sino también de tratar de hacer una construcción en medio de la diferencia para tratar de que nuestro departamento le vaya muy bien. También quiero agradecer a la mesa directiva, a todos los diputados que nos permitan hacer esta sesión mixta. Algunos estamos acá en la ciudad de Medellín en el compromiso institucional y legal de la capacitación que por mandato legal tenemos que hacer para volver a posesionarnos. Pero a esto también tengo que sumarle pues el saludo respetuoso a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo soy consciente de que hemos tratado de construir en la diferencia, pero esa diferencia tiene que dar para que se tenga la altura, la mesura, el respeto de escuchar al gobierno en muchas de sus propuestas, pero también en tratar de que el gobierno, en ese proceso de construcción colectiva, algunas partes, algunos puntos, algunos elementos que nos generen distancia, controversia, análisis, posiciones antagónicas, pues que tengamos la madurez y la altura para tratar de resolverlo. Al fin y al cabo, aquí todos buscamos el bien del departamento y de nuestra región. Hay unas observaciones del día de hoy. Yo quiero pedirle al señor presidente, a la mesa directiva, a nombre de la bancada del Partido Liberal y a nombre de nuestro partido, que sean resueltas el día de mañana, porque pues en mi caso me tuve que ausentar, estoy en la habitación para poder tener algo de tranquilidad y las menos interferencias posibles, pero pues este tiempo iría en contra mía en lo que tiene que ver en capacitación. Sumarle a que como mañana se pueden expresar otras bancadas, que ahí de una vez el señor secretario de Planeación, hasta donde sea posible desde el punto de vista del tiempo y de los comentarios que acá hagamos, pues nos haga
énfasis sobre las respuestas y si no, pues siempre estaremos prestos a tenerlas en el momento que dentro de esas posibilidades se pueda entregar, sin decir que no quisiéramos que lleguen en lo que queda de este resto de año. Varias cosas. Nosotros, como bancada del Partido Liberal, hemos tratado de hacer un análisis respetuoso de un informe que, como lo dijo el señor secretario, llega el 28 de octubre, donde nosotros hemos querido hacer unas observaciones y en esas observaciones hay varios elementos que yo quiero traer a colación, al menos para que queden registrados, advirtiendo algo. Hoy esta sesión no es para ir a lapidar ni a ir a maltratar a Carlos Anderson ni a un gobierno, pero especialmente es que en un ejercicio de construcción colectiva, de generación de confianza, una bancada que no acompañó a Luis Carlos Velázquez en las urnas, pero que hemos podido construir aprobando plan de desarrollo. Buena parte del articulado del Partido Liberal ha participado en ese proceso. Las herramientas para avanzar en ese plan de desarrollo, llámese empréstitos, por ejemplo, uno de 130.000 millones de pesos cercanos a la época de la pandemia, lo que tiene que ver con el seguimiento de sus programas, de subprogramas, los planes de acción y obviamente la mirada que tenemos a veces sobre los proyectos que hacen parte de ese mundo del plan de desarrollo. Cuando empezamos a aterrizar algunas cifras ya a esta altura, yo creo que Carlos Anderson, como un buen articulador que ha sido, me parece que hay que reconocerle que es un funcionario no solo que ha tratado de mandar el mensaje a las secretarías diciéndoles ejecuten, no solo pidan recursos en la Asamblea, sino ejecuten, cumplen no solo con la ejecución presupuestal, sino también con la metafísica, y ahorita me voy a referir a eso. Y le voy a pedir un favor a nombre de esta bancada, Carlos Anderson, no para entrar en controversia, pero sí para que le diga al doctor Luis Carlos Velázquez que algunos comentarios nuestros tienen el interés expedito de que Henry Gutiérrez, cuando haga ese proceso de empalme, conozca buena parte de las ejecutorias de los avances positivos, pero también que se dé cuenta que hay algunos asuntos que no caminaron dentro de lo que yo estoy seguro que Luis Carlos quería, pero que por muchas cosas, entre ellos aquellos avatares propios de la vida administrativa y algo que no se esperaba como era el tema de la pandemia, pues generó unos traumas que se ven reflejados, diría yo, en primera instancia en cosas como lo siguiente. Temporalidad, ubiquémonos en la temporalidad. Y es que este es un informe donde aborda algunos temas, algunos resultados, alguna información a los últimos días de agosto. Pero es un informe que tiene corte al 29 de octubre, especialmente lo que tiene que ver con la plataforma o el modelo de seguimiento a través de lo que va ligado a Caldata y que algunos diputados nos damos la tarea de estar pendientes de ello. Entonces, con esa temporalidad entre agosto y octubre, empezamos a encontrar algunas dificultades también, y es que agosto todavía no se ha acabado el cuatrenio, en octubre tampoco se ha acabado el cuatrenio, ley de garantías, pero fuera de eso hay un análisis que se hace del informe y especialmente por allá sobre las páginas 143 y siguientes uno empieza a encontrar de que hay unas cifras que llaman la atención y que al final pues yo voy a hacer algunas preguntas a nombre de la bancada para que traten de resolverlas, pero esa temporalidad tiene que servir tanto como para saber que se están tomando unos presupuestos iniciales y sobre esos presupuestos se hacen unos análisis que yo creo que ahí hay que revisar a futuro. Sobre la temporalidad del corte, yo creo que debería ser mucho más adelante, habría que mirar si la parte normativa no lo permite, pero esta sesión, ahora con algunos cambios que se van a dar desde el punto de vista de la sentencia C036 de la Corte Constitucional de este año, yo creo que esta es una sesión que si a futuro alguna bancada se declara en oposición, lo ideal es que de pronto esta sesión se haga la última semana de diciembre para tener un corte un poquito más cercano a la realidad en cuanto a avance presupuestal, lo que tiene que ver con CDPs, registros presupuestales, lo que tiene que ver con el avance físico. Porque hay que advertir que aquí hay algunas cuentas que no nos van a cuadrar nunca y pues yo me atrevo a decir que no es culpa ni siquiera del gobierno, pero que pues de todas maneras yo me tengo que referir por la confianza que me da la bancada en cuanto a esa temporalidad de agosto y de octubre. De entrada, pues tenemos que decir que para esos momentos, por ejemplo, secretarías como Medio Ambiente, hay que llamar la atención. Y aquí yo creo que el próximo gobernador y el gobernador saliente tienen que revisar qué sucedió con que para el 29 de octubre esa plataforma por donde revisamos no puede ser que haya casi 7.000 millones de pesos sin ejecutar. Eso
va en contravía de un espacio de confianza que se le dio al crear esta secretaría en el mandato de Luis Carlos Velázquez. Y yo sé que Carlos Anderson y otros funcionarios han hecho la tarea, pero tendrá que haber explicaciones de esto, como para ese momento cronológico, casi 7.000 millones de pesos. Sobre eso esperamos respuestas mañana, pero de igual forma me voy a referir a todas las secretarías de una manera muy general en lo que tiene que ver con presupuestos sin ejecutar para ese momento, y necesitamos a hoy, como estamos terminando, agricultura con 585 millones de pesos, cultura con 344, deportes es una de las más altas para ese momento, 24.700 millones de pesos sin ejecutar, y obviamente pues ahí hay unos recursos que tienen que llamar la atención y tienen que ver con los recursos del crédito que aprobó esta asamblea, que aprobó este partido y que advierte un partido declarado en oposición. Y entre esos recursos del crédito y otras fuentes, pues teníamos más, casi 25.000 millones de pesos al momento de hacerse este informe, y es ante todo el 29 de octubre. Hay secretarías como la de Desarrollo Económico con 7.125 millones de pesos sin ejecutar, pero dentro de esos recursos hay recursos propios de libre destinación por más o menos 1.500 millones de pesos que también tienen que ver con recursos del crédito. Desarrollo Social, casi 560 millones de pesos, que esa es una de las secretarías que ahorita tenemos que hablar un tema de avance físico, porque yo creo que hay que mostrarle las peladuras, y eso es de lo que en este momento necesitamos que Planeación le muestre las peladuras a Henry Gutiérrez, más que para ir a volverse uno alguien que no genere las posibilidades de avanzar, sino para mostrarle realmente dónde hay algunas dificultades y que se puedan superar las mismas. En educación hay 115.000 millones de pesos para ese momento, dentro de ellos 108.000 en el Sistema General de Participación, 4.147 recursos de la Nación y otros, y de destinación específica más o menos 3.200 millones de pesos. La Secretaría General, insisto, para ese momento que se hizo este informe con el corte a 29 de octubre, y sobre eso me tengo que pronunciar porque no puede ser posterior, porque entonces haría yo elucubraciones imprudentes, tengo que trabajar con lo que hay en mis manos en este momento. Estoy hablando de 553 millones de pesos, especialmente de recursos propios, y eso tiene que tener una explicación sobre recursos propios sin ejecutarse para ese momento. Gobierno, 323 millones de recursos de libre destinación. Hacienda, 1.397 millones, que de ellos son 1.000 millones de pesos de propios de libre destinación. Infraestructura es de las que más me preocupa, 63.521 millones de pesos, pero no solo me preocupa porque es mucha la cantidad, es mucho el valor, es mucho el presupuesto, sino que es que ahí hay recursos del crédito y hay recursos propios de libre destinación. Entonces, yo creo que a esto, doctor Carlos Anderson, sí le pido que con Hacienda y los secretarios de cada una de las dependencias traten de entregarnos una información que de contera esto va a servir no solo para mirar cómo termina el cuatrienio de Luis Carlos Velázquez, sino para empezar a revisar los asuntos que proponga el próximo gobernador, que simplemente no vaya a ser un copiar y pegar de plan de desarrollo en algunos asuntos y que nosotros nos quedemos cortos sin advertirle cosas que pueden ser favorables para que Henry Gutiérrez de pronto no cometa algunos hierros o algunas situaciones que se pudieran superar si nosotros las advertimos desde la Asamblea. Planeación, su dependencia para ese momento, estoy hablando unos días atrás, 1.427 millones de pesos, y ellos están en recursos propios de libre destinación. Secretaría Privada, 787 millones de pesos. Salud, 40.000 millones de pesos. Vivienda, que es también un asunto que nos tiene que preocupar, 34.380 millones de pesos. Recursos del crédito hay 19.000 y recursos propios 12.000 millones de pesos, más 1.000 de la Nación. Hay unas secretarías que nosotros advertimos que tienen recursos del crédito. ¿Y por qué lo advertimos? Porque es que esta bancada votó plan de desarrollo, aunque no era nuestro programa de gobierno, votó el empréstito, y obviamente en esa generación de confianza hoy tenemos no solo la solidez, la tranquilidad de haber apoyado el gobierno a pasar muchos de los trámites ordenanzales, pero soy del creer que tenemos una responsabilidad inmensa, precisamente no solo por ser diputados, por ser órgano de control, sino precisamente porque nosotros en su etapa primigenia no acompañamos el programa de Luis Carlos Velázquez. Y si luego le dimos la voz de confianza
aprobando algunos proyectos, aprobando algunas iniciativas, hoy con mayor razón tenemos que advertir pues cómo nos fue, más que en un proceso de crítica destructiva, es un proceso de crítica constructiva para bien del próximo gobierno. Hay un informe de ejecución que me llama obviamente la atención, que es por allá en las páginas finales, creo que 146 si no estoy mal, donde habla del avance de la matriz plurianual y es bueno que se revise lo de los recursos de crédito y cofinanciación. Me parece que el informe que se entrega tiene que abrir más espacio a temas como analizar cosas como la siguiente, el tema de la cofinanciación, hacer, digamos, recursos del balance, lo que tiene que ver con regalías. Me parece que ese es un asunto que a futuro este tipo de informes tienen que abordarlo con mayor, con mayor apertura y obviamente con una capacidad de crítica. Vamos a ir entrando ya en algunos asuntos que son como de comparaciones. Digamos, en la página 146 del informe nos dicen que estamos en una ejecución más o menos del 201%, pero cuando uno entra a revisar lo que tiene que ver con recursos del crédito especialmente, sin afectar en sectores como infraestructura, desarrollo económico, vivienda y deportes, yo ahí tengo una dificultad, doctor Carlos Anderson, y me gustaría que técnicamente nos ayude, y es cómo hace uno para llegar a más del 200% en ejecución, pero estas dependencias, estos sectores que acabo de mencionar, infraestructura, desarrollo económico, vivienda y deportes, tienen unas cuantías muy, muy elevadas, que ahorita me referiré a ellas. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir con todos esos porcentajes, más del doble de lo que se tenía previsto, cuando muchos de estos recursos no se han ejecutado? Me tomé la molestia con el equipo que nos apoya de hacer un cuadro donde habla de la fuente, el valor sin afectar según el tablero, lo reportado por ustedes en este informe y algunas observaciones. Por ejemplo, el tema de la cofinanciación en la fuente. Imagínense un cuadro de 4 columnas. En esas 4 columnas, imagínense en la parte de la fuente, la cofinanciación. En lo que tiene que ver con la cofinanciación, el tablero, que es una de las invitaciones al equipo que hace parte de su secretaría para que mejoremos procesos a futuro. Usted lo ha hecho bien, pero pues todos los días hay que tratar de mejorar, doctor Carlos Anderson, y es mirar cómo ese tablero, ese dashboard, ese Caldata, toda esta información que todos tenemos la posibilidad de mirar, podemos empezar a mirar también lo que tiene que ver con la parte de cofinanciación, porque ahí no se ve. Uno no tiene forma, o al menos yo no he podido saber cómo llegar a ella para que nos ayude para hacerle el seguimiento. En ese proceso propio de esas 4 columnas de fuente, valor sin afectar, también la otra columna de lo reportado por ustedes a agosto, los últimos días de agosto y obviamente también a octubre, hay observaciones, hay temas como lo siguiente. Recursos de la nación y otros. En recursos de la nación hay 77.464 millones de pesos al momento de hacer el corte que ya advertí en la temporalidad. ¿Cuáles? En deportes hay un saldo para ese momento de 17.000 millones de pesos. Medio ambiente, un saldo en nación y otros, pues en esa fuente, de 2.100 millones de pesos. Educación, un saldo de 4.147 millones de pesos. En Hacienda, un saldo de 365 millones de pesos. Y en infraestructura, un saldo de 42.000 millones de pesos, para una suma, para un total de 77.000 millones de pesos. Entonces, ahí yo tengo dificultades para entender el cumplimiento en unos altos porcentajes cuando estas secretarías, pues en varias fuentes de financiación, como ya lo advertí, entre ellas Nación y otros, pues tiene unos pendientes por ejecutar. Entonces yo ahí empiezo a tener algunas dificultades y a perderme un poco. Entonces, yo os invito a que ese tablero a futuro, porque pues si es un error nuestro, pues queremos corregirlo, y si no es nuestro, pues entonces adviértanoslo usted mañana, hable con sus secretarios o en el momento, con sus colegas, perdón, entramos a revisarlo pues más adelante. Al fin y al cabo vamos a estar casi todo el mes de diciembre allá. Hay otra fuente que es crédito. En crédito yo tengo entre deportes, desarrollo económico, infraestructura y vivienda. Por ejemplo, deportes, pues me aparece con un saldo de 1.946 millones sin ejecutar, desarrollo económico 5.500 sin ejecutar, infraestructura 6.992 y vivienda 19.000. Entonces, en recursos del crédito son 34.199 millones de pesos. Aquí también
me ahonda más el llamado de atención y la preocupación de cómo cumple uno en un 100 o un 200% cuando tienes todos estos recursos inejecutados. Hay otra fuente y tiene que ver con los recursos propios de destinación específica. Suman 49.569 millones de pesos que al 29 de octubre estaban sin afectar. Entonces, este tipo de recursos uno los puede ver reflejados, por ejemplo, en medio ambiente, que es una de las secretarías que creo que hay que ponerle más cuidado a futuro, y el doctor Henry Gutiérrez aquí se debe de tener, y le vamos a ayudar, quienes estamos en la asamblea, a que le demos una revisión a ver qué pasó con la ejecución de esa secretaría, porque al fin y al cabo es una secretaría que nos pidieron el favor que la permitiéramos crear. Entonces, si se creó y se le dio plata, ¿por qué no la ejecutó? ¿O es que no necesita la plata esa secretaría? Medio ambiente 3.587, agricultura 586, cultura 345 millones de pesos, deportes 3.977, educación 3.278, hacienda 22 millones, infraestructura 9.138 millones, salud 28.000 millones, vivienda 577 millones. Estoy hablando de recursos propios, y son recursos propios con destinación específica, no son de libre destinación. Esto muestra con mayor razón la propuesta que nosotros hemos venido ventilando. Hay que mirar si jurídicamente se puede hacer, y es que este informe no tenga un corte en agosto para unos asuntos, que no tenga una presentación como nos tocó hacerla al 29 de octubre, sino tratar de que miremos realmente las cifras en los diferentes sectores donde se publican, donde se revisan, donde se miran, pues ojalá al final del cuatrenio. Entonces, ahí lo que tiene que ver con recursos, que es otra fuente de propios de libre inversión, pues uno dice que se queda un poco corto en cuanto a la posibilidad de hacer el análisis, y mayor aún en lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías, porque el tablero para el seguimiento se nos hace difícil. No sé si es que de pronto sea dificultades nuestras para encontrar esa información, o si es que de pronto el tablero todavía resiste una revisión y mejorar las condiciones que ahí se presentan. Por allá, en la página 145 del informe, doctor Carlos Anderson, hay un cuadro pues, donde se habla de la programación y ejecución de la matriz plurianual por fuente de recursos. Es importante que mañana nos explique, cuando corresponda, el tema de la cofinanciación en un 30%, porque lo programado eran 62.300 y lo ejecutado 18.000. Y obviamente lo que tiene que ver con recursos del crédito, que en lo que tiene que ver con el 2023, estamos hablando del 36% de ejecución. Empieza ya aquí a decantarse en otras cosas, y lo haría ahorita al final. Y es que por allá en la página 144 se advierte de que se tenía proyectada una ejecución del 66% y estuvo por encima 10 puntos. Cuando yo empiezo a revisar alguna información adicional, empiezo a darme cuenta que en avance por registros presupuestales al 29 de octubre, el tablero nos indicaba el 66.7. Registros presupuestales, que es lo que realmente vincula, porque los CDPs usted los puede sacar, pero mucho de ello, por no decir todos, pueden estar en el escritorio, inclusive pueden terminar sin utilizarse. Pero los registros presupuestales hablan de 66.7, pero en el informe nos habla 2 meses después, o sea, 2 meses antes nos hablaba del 76% aproximadamente, y 2 meses después yo reviso el tablero al 29 de octubre, día de elecciones, inclusive parte de esto lo hicimos esperando los resultados electorales desde la sede donde estábamos, y encontramos 2 meses después que los registros presupuestales en la publicación que ustedes tienen en la plataforma están 66.7. Entremos a revisar eso, por favor. Si hay errores, los corregimos, y si soy yo el del error, lo acepto y lo reconoceré públicamente. Me parece que el tema del Sistema General de Regalías se tiene que mostrar más dentro de la plataforma. Preguntas, fuera de las conclusiones, de lo que se diga en cuanto a lo que ya he advertido. Primera pregunta, las que se desprendan del análisis que acabo de hacer. Yo le agradezco, doctor Carlos Anderson, a usted
como articulador de todo el gobierno de Luis Carlos Velázquez, las que se desprendan para tranquilidad del gobierno, para tranquilidad nuestra como bancada, para tranquilidad de la ciudadanía y ante todo, entendiendo la continuidad del proceso político-administrativo de Luis Carlos Velázquez, Henry Gutiérrez, me parece que es bien importante que dentro de los escenarios de respeto, afecto, amistad, también se le digan a Henry Gutiérrez en la construcción de plan de desarrollo que se tenían una cantidad de sueños, que muchos de ellos se construyeron, se concretaron, pero que hay dificultades en cosas que por algunas razones, las que sean, yo no soy quien aquí para venir a hacer juicios de valor, pero algunas no se hicieron y a mí me interesa es aquellas que no se hicieron, pues más porque no se hicieron es advertirle al próximo gobernador que hubo cosas que no se hicieron y que hay que ponerle cuidado a ellas para que si van a quedar consignadas en una plataforma de plan de desarrollo y en unas herramientas de presupuesto, pues es mirar cómo las vamos a concretar. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con toda mi exposición inicial. Hay una segunda que tiene que ver con unos temas relacionados con una sugerencia, y es de pronto que ya usted no, a menos de que quede de secretario de despacho, usted lo ha hecho muy bien, pero pues yo no soy el ordenador del gasto, pero me parece que es bueno, es importante, quienes nos gusta leer esto, revisarlo, haber hecho una confrontación porcentual, estadística de las vigencias fiscales, de todas las vigencias fiscales de los años anteriores al 2023 y hacer una confrontación de cada una de esas vigencias para entrar a revisar si se asumieron correctivos, qué falló, qué se superó, para esos llamados de atención respetuosos inclusive a los mismos equipos que ustedes tienen allá. Y eso me parece que hay que generarlo es con una información un poco detallada. Hay un tercer punto que tiene que ver con esa página 143 que he hablado y es en cuanto al tema del presupuesto sin afectar. Como lo decía yo ahorita, no me cuadran los porcentajes en cuanto a la revisión que yo hago en el tablero con el porcentaje que está el 29 de octubre y con lo que dice el informe. Hay un cuarto pregunta o comentario para que ustedes refieran a él y tiene que ver con el seguimiento a la ejecución presupuestal en cuanto a que no veo reflejado ahí lo de recursos del balance. ¿Y por qué mi preocupación? Yo ya llevo 3 periodos, voy para el 4º en la Asamblea y he notado una situación que yo no sé si se da de facto, si se da por vicios, si se da porque la norma lo permita, yo no sé si es contrario a la norma y quiero empezar como a desenredar ese nudo gordiano. Y es que muchas secretarías se han dedicado a presentar en el proyecto de recursos del balance del año anterior. O sea, recursos del balance, de recursos del balance, de recursos del balance, de recursos del balance. Y eso a mí me llama mucho la atención porque yo soy del creer que no se puede premiar a la secretaría, al despacho o al funcionario que va a pedir recursos pero no los ejecuta. Entonces hay que revisar ese tema de ese círculo vicioso de recursos del balance que me gustaría que ustedes se pronunciaran sobre ellos. El tema de la presentación del informe, que se tomaron unos datos iniciales y yo insisto, no sé si lo podemos mirar jurídicamente, si se puede hacer por temas de tiempo, y el ejemplo es que cuando ustedes hablan de que se tenía un porcentaje esperado por encima del 66%, del 66%, que luego se cumple, se llega a un 10% más. Entonces yo digo, bueno, el 76%, pero cuando voy y reviso los registros presupuestales, solamente es el 66%. Entonces, ahí hay una dicotomía, hay unas diferencias, entonces ayúdenos a revisarlas. Como pregunta punto 6, este informe yo creo que a futuro nos toca hacer una revisión en cuanto a las metas bajas y en cuanto a las metas no cumplidas. Y no es para lapidar a nadie. Yo hoy tengo que reconocer que aunque yo no voté por Luis Carlos Velázquez, aunque no acompañé su proceso político en el 2019, hoy hay asuntos que independiente de la mirada que tengamos cada uno de nosotros, cuando el Partido Liberal decidió acompañar a Luis Carlos Velázquez con su plan de desarrollo, con su empréstito, con vigencias futuras, con asuntos que inclusive políticamente son complejos, hoy yo creo que el Partido Liberal no solo ha ayudado a construir en medio de la diferencia, sino que soy del creer que hay algunos puntos que muestran que
hacer todo Luis Carlos Velázquez con algunos temas. Otros pues harán parte de esa revisión, otros harán parte de la crítica, y en lo que tiene que ver con este diputado siempre habrá una crítica, pero constructiva. Yo jamás me meteré con la persona, con el ser humano, pero tampoco estoy aquí a nombre de los ciudadanos pues como convidado de piedra. Y por eso le saqué tiempo con nuestro equipo a leer esto de manera detenida para representar a la bancada máxima, que yo como directivo del Partido Liberal quiero que nuestro departamento esté bien. Entonces yo creo que a futuro tiene que haber un análisis de las metas bajas y las no cumplidas para mirar las acciones de mejora, para mirar esa autocrítica del gobierno de salida, que yo creo que es necesario hacerla, ¿cierto? Razones, porque lo que menos queremos es que haya un copiar y pegar en muchos asuntos que Henry Gutiérrez no va a tener tiempo, como no los tiene tampoco Luis Carlos Velázquez, como no los tiene inclusive un secretario de despacho a veces. Son temas que los tenemos que hacer nosotros, los jefes de unidad, muchos de los contratistas, empleados, pero si desde ya lo advertimos, pues evitamos que esto se vuelva un círculo vicioso en el próximo gobierno, en el próximo plan de desarrollo. Entonces, hay unos asuntos que en su momento yo los he preguntado, por ejemplo, vamos a meter o no de nuevo, incluir o no, perdónenme esa imprudencia, vamos a incluir o no el tema de catastro multipropósito. Si lo vamos a incluir, pues entonces sacamos un análisis de autocrítica a ver cómo vamos a avanzar realmente en él. Hay unas actividades, unos proyectos asociados en estos 4 años, donde yo con esto termino, yo creo que también es importante. Y si no lo quieren decir públicamente porque pues simplemente no quieran generar una desazón, aunque la información es pública, pero a mí sí me gustaría, en lo que tiene que ver con este diputado, para ayudarle a Henry Gutiérrez en una construcción positiva de los próximos 4 años para nuestro departamento, es que si uno no reconoce los errores, no reconoce los hierros, no reconoce las dificultades, no pone en evidencia las peladuras, va a ser muy difícil que avancemos en algunos asuntos, que se vuelve corcho en remolino, se vuelve una bicicleta estática. Termino agradeciéndole a la mesa directiva, a mi bancada, Partido Liberal, que confía en este diputado para entregar este informe y hacer estas solicitudes. Agradecer al legislador que en su momento, a través de la ley 1909, nos permitió no solo pues, poder acceder a que los términos en un derecho de petición pues, fueran más cortos que los otros, o a que pudiéramos expresarnos en algunos momentos dentro de la corporación o en medios de comunicación en igualdad de situaciones al gobernante de turno, sino también que yo creo que esta bancada ha asumido especialmente 2 posiciones. Primero, no estamos para atravesándole a nadie ni afectar a nadie, y entender que en democracia quien gana es quien gobierna, y así lo hizo Luis Carlos Velázquez, y no puede haber asomo de reclamo por Luis Carlos Velázquez hacia nosotros en cuanto a que diga que el Partido Liberal se atravesó, molestó, pero sí hay que decir de que él nos permitió hacer una crítica constructiva, que nosotros no nos hemos alejado de ella, y que mientras esta bancada que hoy tiene 5 diputados, esta bancada que ha permitido en este diputado tratar de ser el vocero de Jacqueline, de Oscar, de Serna, de Beto y obviamente de este diputado, es decirle a Luis Carlos Velázquez que ha contado con nosotros, va a contar con nosotros para terminar este cuatrenio de la mejor manera, pero eso no es óbice para advertir algunas dificultades, porque en la vida pública no todo se puede hacer, y cuando no todo se puede hacer hay que advertir esos hierros, esas dificultades para entrar en los procesos de mejora. Abrazo inmenso para todos los colegas, la mesa directiva, quienes nos ven y nos escuchan, y estamos atentos el día de mañana, o si nos van a entregar por escrito alguna información, le agradezco al doctor Carlos Anderson como vocero del gobierno. Muchas gracias a usted, honorable diputado Jorge Hernán Aguirre. Quiero preguntarle si hay algún otro diputado del Partido Liberal que haya pedido la palabra para hacer uso de la intervención, señor secretario. Señor presidente, en la plataforma se encuentra el doctor Oscar Alonso Barrios Jaramillo, el diputado Hernán Alberto Bedoya Cadavid. Permítame, les indago al respecto. Diputados, ¿alguno de ustedes?
Señor presidente, no, nadie manifiesta o ninguno de los que están conectados manifiesta interés en presentar observaciones. Igualmente en el recinto de sesiones tampoco existen solicitudes del uso de la palabra. Siendo así, levantamos, bueno, quiero preguntarle, señor secretario, entonces con las inquietudes del doctor Jorge Hernán Aguirre, sí debemos concederle entonces el uso de la palabra al señor secretario Carlos Anderson para que le dé respuesta a las inquietudes. Señor presidente, como lo manifestó el doctor Jorge Hernán Aguirre, él solicita que el día de mañana o por escrito se dé respuesta a las observaciones que él presentó, por lo tanto podría realizarse el día de mañana en la plenaria, donde además ya los demás corporados podrán presentar sus observaciones. Acá nos informa el secretario de Planeación que escuchará mañana entonces las demás inquietudes y dará respuesta no solamente a las inquietudes del vocero de la oposición, el doctor Hernán Aguirre, sino de los otros diputados. Siendo así, se levanta la sesión y se cita para mañana a sesión mixta a las 11 de la mañana. Por favor, le pido a los honorables diputados que tienen la excusa de estar en Medellín que estén pendientes del link. El resto de diputados, a no ser de que tengan excusa médica o estén comisionados, la sesión es presencial. Se levanta la sesión y se convoca para el día mañana, miércoles 29 de noviembre. Señor presidente, se deja constancia siendo las 11:55 am, se levanta la correspondiente sesión.